Buenos días para cada uno de ustedes. Les envío un saludo y un abrazo desde aquí donde estoy. Qué bendición es poder compartir con ustedes hoy el devocional. Como saben, siempre a fin de mes queremos cerrarlo con broche de oro y queremos tener un tiempo en que nos sintamos más cerca el uno al otro. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante. Le estaba pidiendo al Señor que me dijera qué quería compartir con ustedes realmente, y fue el tema del dominio propio. Es un tema que a todos nos abarca como creyentes y es tan necesario ese fruto del Espíritu Santo, así que hoy vamos a estar hablando de este fruto y vamos a definir primero qué es el dominio propio. Y si lo pones en Google, el dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que ellas nos controlen a nosotros, sacándonos y dándonos la posibilidad de escoger realmente y tener ese libre albedrío. Pero entonces el dominio propio es un don, es el control que nos da Dios por medio del Espíritu Santo para negarnos a las cosas que nos apartan de Él, al pecado y todo aquello que desagrada a Dios y que nos separa de Él. Y la palabra más cercana al dominio propio es la templanza. Y en el griego la palabra es enkrateia, que significa apoderarse de sí mismo. Así que el dominio propio es apoderarse de sí mismo, contenerse, ejercer control sobre nosotros mismos o restringirnos. Pero sabemos que esto como seres humanos nos es imposible y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el dominio propio va más allá de nuestra simple voluntad y sabemos que ni tú ni yo nos podemos controlar solos. Porque así como no pudimos salvarnos de la condenación eterna, necesitábamos a Cristo, también necesitamos al Espíritu Santo para poder tener ese dominio propio. Y sabemos entonces que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo y no surge de la nada o no es algo que viene con nosotros, sino que el Espíritu Santo, al nacer de nuevo y recibir a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va dando ese fruto y eso nace de la comunión con el Espíritu Santo y de la vida nueva que tenemos de Cristo en nosotros. Entonces, el primer consejo que doy es no trates de tener dominio propio por tus propias fuerzas, de decir no voy a hacer esto en mis fuerzas, porque eso no va a pasar. El dominio propio no está en nosotros, necesitamos una comunión con el Espíritu Santo, no es en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas no vamos a erradicar ese pecado, ese deseo de nuestra carne, ese deseo como humanos, sino que es a través de la comunión del Espíritu Santo. Y necesitamos acercarnos más a Cristo, más al Espíritu Santo, más a su palabra, más a tener intimidad con el Señor, y eso es lo que nos va a dotar para no solo dominarnos propiamente, sino que el deseo de nuestro interior, en nuestra carne, no nos dé el gusto de ir a cometer ese pecado, ni siquiera lo pensemos. Y es la comunión con el Espíritu Santo lo único que puede hacer no desear ese pecado realmente. Entonces quiero que vayamos a la palabra y quiero que leamos algunos pasajes de qué nos habla la Biblia acerca del dominio propio. Y vamos a ir a Proverbios en el capítulo 25, versículo 28, y dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como sabemos, las ciudades en los tiempos antiguos necesitaban esa protección, esa fortaleza, lo que le llaman la fortaleza de una ciudad, para protegerse de los ataques de los enemigos. Entonces dice que si no pedimos este fruto y no tenemos comunión con el Espíritu para tener dominio propio, somos como esa ciudad sin protección, porque de nada sirve si no hay una muralla que te proteja, y el dominio propio hace parte del carácter que Cristo tiene que desarrollar en ti. Así que es importante saber dominarnos, tener dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces vemos que el Espíritu Santo es lo que nosotros nos sella, y que el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Son tres características fundamentales que vemos que tiene el Espíritu Santo, y por lo tanto, si el Espíritu Santo mora en ti y en mí, ese fruto del dominio propio se tiene que formar. Y Proverbios 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente, y más vale el dominio propio que conquistar ciudades. No importa cuánto hagas, no importa cuánto vayas a la iglesia, no importa cuántos libros y pasajes bíblicos te sepas,
Si este fruto del dominio propio, la lucha contra tu carne, no lo domina el Espíritu Santo, de nada sirve. Dice, no sirve de nada que conquistes ciudades si no tienes el dominio propio. Entonces vemos la importancia que nos resalta la palabra de Dios de tener dominio propio. Es un fruto que se evidencia de la comunión con el Espíritu Santo. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio. Es decir, conocemos la palabra, pero tenemos que empezar a aplicarla y tener este dominio propio. Y dice, al dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal, y termina en amor, que es la ley, la ley principal del evangelio, el amor. Y Gálatas 5, 22, 23 nos confirma cuáles son los frutos del Espíritu. Dominio propio. Es el último que nombra, pero es de los más importantes. Cada fruto del Espíritu es importante porque revela nuestro carácter como cristianos aquí en la tierra. Y dice que no hay ley que condene estas cosas. Entonces hoy te digo, o dejas que el Espíritu Santo entre y te dé ese dominio propio, o algo más te va a estar dominando. Algo más te va a estar dominando, pero tenemos que comprender que como seres humanos siempre va a haber algo que nos domine, bien sea nuestra carne o bien sea el Espíritu Santo. Sabemos que los deseos de la carne no provienen de Dios, provienen de las tinieblas porque nos separan de Dios. Y lo que hace el Espíritu es algo que nos une y nos acerca más a Dios. Y por eso necesitamos desear la comunión con el Espíritu Santo y los frutos que estos nos dan. Entonces, yo cuando estaba escribiendo esto decía, wow, ¿qué son las cosas que al ser humano se le dificulta dominar más? Y quiero que pienses allí, ¿qué crees tú que son las cosas que al ser humano se le dificulta dominar más? Y encontré a lo largo de la palabra que hay dos cosas principales que al ser humano se le dificulta dominar. Y la primera de ellas es la sexualidad, y por eso la palabra nos dice y nos guarda completamente este tema tan delicado, que Dios lo protege sagradamente. Y es una de las áreas más difíciles y que más nos cuesta dominar cuando estamos en el evangelio. Y lo segundo es la lengua, sí, el chisme, la lengua, el hablar de los demás. Pero veo que estas son las dos cosas principales que el ser humano lucha dominando. Y aquí nadie es perfecto, todos luchamos con ellos. Y quiero que comprendamos que para poder buscar ese dominio propio tenemos que entender, tenemos que ver la necesidad, y es que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y el apóstol Pablo nos lo expresa en Romanos 7 del 19 al 25. Y nos habla de que todos estamos atados a este cuerpo, a esta carne dentro de este mundo de maldad que nos incita a pecar. Yo vivo esa lucha, yo sé que tú también vives esa lucha. Y estamos en esa lucha constante, y por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque es la única manera, siendo llenos del Espíritu Santo, que la carne se tiene que someter. Porque hasta que Cristo venga vamos a estar dentro de este cuerpo que nos da emociones, que nos da sentimientos, que es arrebatado, como yo lo podría decir, y que está separado, nunca quiere hacer lo que el Espíritu quiere hacer. Por eso dice la palabra que la carne es débil, pero que el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo, y es lo único que va a hacer que se sometan todos esos deseos pecaminosos dentro de ti. Y yo quiero explicártelo de esta manera. Digamos que tienes dos perros pitbull. Sabemos que esos perros, los dos son muy fuertes. Si tú los alimentas, ellos van a crecer, te defienden, son súper macancanes, diríamos en mi país, son muy fuertes, ¿cierto? Esa es la lucha con el espíritu y la carne. Nosotros tenemos que decidir a qué perrito vamos a alimentar. Si alimentamos más al perro pitbull, a uno de los dos, pues va a crecer, y cuando los pongamos a pelear, ¿quién va a ganar? El que está alimentado, el que está fuerte. Entonces es lo mismo la lucha con nuestra carne. Si alimentamos nuestra carne, la carne va a ganar sobre el espíritu, pero si alimentamos nuestro espíritu, el espíritu va a dominar sobre la carne. Así que grábate eso, hay una guerra constante, como
de perros pitbull que se están peleando constantemente por tu alma, por la integridad y por la santidad y lo que Dios quiere hacer con tu vida, porque te quieren separar constantemente de Dios. Entonces estamos en esta lucha constante, y si uno se pone a pensar, en este mundo es necesario el dominio propio si somos cristianos. ¿Por qué? Porque a la vuelta de la esquina tenemos ofertas pecaminosas. Es muy fácil pecar, pero qué difícil o cuánto nos cuesta realmente tener el dominio propio y vivir una vida recta conforme a la palabra de Dios. Así que es imposible tener dominio de nuestras pasiones y deseos apartados de Dios, apartados del Espíritu Santo y de la fuerza y la ayuda que el Espíritu Santo nos da. Pero también es evidente que cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, Él empieza a transformarnos nuestro carácter, y los frutos del Espíritu Santo y vivir la vida como está en la palabra de Dios se empieza a notar. Cambia nuestra manera de hablar, de actuar, de pensar, nos estrecha en una relación mejor con Dios y nos aparta de la manera de ser en nuestra carne y hace que nos volvamos obedientes a Él, y eso trae bendición sobre nuestras vidas porque nos empezamos a desenvolver diferente con las personas a nuestro alrededor, empezando con nuestra relación con Dios. Así que el dominio propio es demasiado importante y clave como creyentes. Entonces, si vemos en la palabra, constantemente a los jóvenes se les hacía un llamado a ser sobrios en su pensamiento, y lo vemos en Tito capítulo 2 al 6. Y a los jóvenes también se les llama a ser prudentes. Y la prudencia y la sensatez en nuestra mente, el ser sobrios en nuestra mente, viene de la comunión con el Espíritu Santo y del fruto del dominio propio. Así que bueno, uno dirá, bueno, entonces, ¿cómo hago para tener dominio propio? Quiero nombrar algunas cosas importantes para tener en cuenta, pero la respuesta principal va a ser: alimenta al Espíritu. Tienes que enfocarte en alimentar al Espíritu. No te enfoques en cómo deshacerte de ese pecado, porque en tus fuerzas no lo vas a hacer. Pero entre más te acerques al Espíritu Santo, más te acerques a la verdad te va a hacer libre y te va a dar ese dominio propio para que tu espíritu domine sobre esa carne, sobre ese deseo que sabes, tú lo sabes, que te separa de la comunión con Dios, de la vida íntegra, del amor y de los caminos en donde Dios te quiere, que traen paz, bendición y te hacen sentir lleno o llena. Así que nombremos estos tips o estas cosas a tener en cuenta para tener dominio propio. Y la primera es que debemos saber que el dominio propio entonces nace del Espíritu Santo y no de nuestro intelecto. Esta verdad explica por qué muchas personas tienen un gran coeficiente, saben mucha palabra, mucho hay aquí de información, pero siguen atados a vicios como las drogas, el alcohol, la fornicación, la pornografía, porque a pesar de que se sabe en la Biblia, no hay comunión con el Espíritu Santo. Entonces siguen atados a todo esto y siguen siendo esos practicantes del pecado. Entonces, para no caer en pecado y ceder ante la tentación, hay que pedirlo en oración y hay que tener comunión con el Espíritu Santo, pedirle: Espíritu Santo, desarrolla el dominio propio en mí y llenarte de su palabra, llenarte de su carácter, como lo enseña la palabra de Dios. También debemos, por segundo punto, estar conscientes de que estamos rodeados de tentaciones. Y tú te conoces, yo me conozco, sabemos cuál es nuestra debilidad. Tienes que tener claro cómo siempre es que te ataca el enemigo, en qué situaciones te pone. Piensa, él siempre te va a atacar casi siempre de una misma manera, una y otra vez. Y ten consciente cuáles son tus debilidades. Cómo te ataca Satanás, para tú también poder estar alerta ante tus ataques y saber y defenderte, ¿no? Y huir. Realmente se trata de huir a esa situación donde sabes que Satanás siempre te pone. Lo tercero, y lo acabo de decir, es estar alertas, es velar. ¿Y cómo velamos? Orando, pidiéndole a Dios que nos guarde de la tentación, pidiéndole a Dios que nos muestre cómo el enemigo nos quiere tentar, para nosotros estar pendientes en el Espíritu, para que Él nos muestre cuando el enemigo quiere venir a atacar, para que nos dé el discernimiento, nos permita identificar cómo nos quiere atacar y poder que el Espíritu pueda salir a defendernos, ¿no? La victoria ya sabemos que está en Cristo, pero nosotros tenemos que estar alertas porque sabemos que Satanás es como un león rugiente buscando cómo devorarte, cómo robarte la paz, cómo separarte de tu Padre Dios. También tenemos que
entrenar para producir ese dominio propio. Y entrenar me refiero a leer la palabra, a memorizar palabra y versículos para que en los momentos de tentación el Espíritu Santo traiga a memoria toda la palabra de verdad y cómo eso te va a ayudar para defenderte, cómo la palabra te purifica, cómo te santifica y te va a ayudar a huir de esas tentaciones y a tener ese dominio propio. Y como les decía, es importante alimentar nuestro espíritu y lo hacemos como, lo hacemos adorando, alabando, apartándonos entre lo que está en nuestras manos del pecado, leyendo la palabra y meditando en ella constantemente. Entonces, es increíble porque si Dios nos manda a dar frutos, ¿no? Y los frutos del Espíritu ya los leímos, el Espíritu Santo nos da esa semilla para que demos esos frutos. Ya tienes al Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo y es poner de nuestra parte a regar esa semilla para que brote ese fruto del dominio propio, pero eso no nos corresponde tanto a ti como a mí. Entonces, ¿cómo sembramos en el Espíritu? Les repito, hay que orar, hay que leer su palabra, hay que ayunar, hay que meditar en la palabra del Señor, hay que estudiar la vida de Jesús, hay que comprender la palabra de Dios. ¿Y qué nos va a dar ese resultado? El dominio propio. Y el dominio propio es lo que nos va a hacer negarnos a nosotros mismos, nos va a hacer obedecer a Dios, nos va a ayudar a serle fiel, a mantenernos donde Él nos quiere mantener y por lo tanto dice la palabra que si obedecemos este libro de instrucción y todo lo que hay en él, va a haber solamente bendición en nuestras vidas, luz en nuestras vidas, va a haber sabiduría, va a haber un cambio de vida radical porque vamos a estar en la luz y no en las tinieblas. Vamos a ser dominados por el Espíritu y no por nuestra carne, nuestros deseos de nuestro corazón, la concupiscencia, el conjunto de pecados que hay en nosotros de manera natural, sino que el Espíritu Santo va a gobernarnos y eso nos va a dar paz y solamente cosas hermosas que vienen de lo alto. Así que el dominio propio es más allá de nuestra voluntad y surge de la vida de Jesús en nosotros, de la comunión con el Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo y por esto también tú puedes orar. Así que hay una frase que quiero para terminar que te grabes y la frase es la siguiente y es: mantente matando tu pecado a diario o el pecado te estará matando a ti. Y te voy a dejar una cita bíblica que está en 1 Corintios 9, 24 al 27 para que sustentes un poco esto. Pero si no matamos esos deseos de la carne constantemente, ¿en cómo los matamos? En comunión con el Señor, en comunión con Dios. Esos deseos te van a consumir y te van a apartar de tu relación con Dios. Así que con este mensaje quiero animarte a que sigas en la batalla, a que sigas peleando la buena batalla de la fe, pero que lo hagas de una manera inteligente, que lo hagas con la ayuda del Espíritu Santo, no en tus fuerzas porque finalmente te vas a cansar, te vas a agotar, pero sí con la ayuda del Espíritu Santo. Alimenta al Espíritu Santo. Acuérdate de la lucha de los perritos pitbulls. Se está peleando por tu alma constantemente, a diario. Por eso necesitas a diario de Dios. Necesitas todos los días comunión con el Señor, ser lavado por la palabra. Porque si pretendes acabar con el pecado simplemente yendo los domingos a la iglesia, te vas a quedar ahí. No vas a ganar y a vivir esa vida abundante y la victoria que solamente Cristo te puede dar. Pídele ayuda al Espíritu Santo, pero también te quiero invitar a que abras tu corazón con alguna persona que viva en santidad, una persona líder, y si no la tienes, pídesela a Dios también. Una persona donde puedas ir a contarle esa lucha que tienes, confiesa tu pecado, empieza hablando de qué es esa lucha y vas a ver que Dios va a usar personas en tu vida que te van a guiar y te van a ayudar a salir del dominio de maldad que está reinando en tu corazón, sea cual sea. Y pídele a Dios que te haga libre de todo esto, de todo ese pecado que te ata y que te domina, y que la llenura del Espíritu Santo entre en tu corazón para que te permita vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Y vivir la vida y el plan de Dios es lo mejor que al ser humano le puede pasar, porque ahí encontramos plenitud, felicidad, paz, amor, encontramos todo lo que nuestra alma anhela y necesita. Así que tenemos la esperanza, no nos desanimemos de que ahorita estamos en este cuerpo de carne con el que luchamos, pero nuestra esperanza es fija en que un día vamos a tener y heredar esos cuerpos gloriosos donde esta lucha ya no la vamos a tener más.
y vamos a vivir una vida completamente santa, una vida en santidad perfecta, allí en la Nueva Jerusalén con Cristo, cuando Él gobierne. Así que aquí en la tierra batallamos con este cuerpo, pero la victoria ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. Y nuestra tarea, ¿cuál es entonces? Es permanecer en esa verdad, permanecer en comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, que así tener la confianza de que como el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos y le dio esa vida de gloria y hoy está reinando, de la misma manera lo hará con nosotros, ¿sí? Si nos acercamos al Espíritu Santo. Así que no vivamos separados de Dios, permanezcamos firmes en la fe, no te desanimes si aún estás batallando con ese pecado, pero busca la comunión con el Espíritu Santo para que el fruto del dominio propio nazca en ti. Y algún día estaremos completamente limpios disfrutando de la presencia de nuestro Padre Celestial. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. Así que no se te olvide que no lo estás haciendo en vano, que no estás solo en esta lucha, que Dios te ama, te rescató y el día a día va a cumplir el propósito que tiene contigo y va a cumplir todo lo que ha dicho. La obra que Él empezó en ti, Él la va a completar. Así que te animo a seguir, acércate más a Dios. No permitas que las mentiras del enemigo te separen, sino que sigue peleando esta batalla. Estamos orando por ti. Y únete a un grupo, a una iglesia donde puedas alimentar el espíritu. La clave está en alimentar el espíritu. Así que vamos a orar para terminar allí donde estás. Cierra tus ojos y oremos. Padre, gracias por la enseñanza que nos ha regalado el día de hoy. Gracias por tu palabra, porque siempre llega a tiempo, Señor, y es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, Señor, de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, Señor, y lo más profundo de nuestro corazón, y discierne cada intención, Señor. Gracias, Señor, porque has traído hoy un mensaje de libertad, Señor. Nos has enseñado que necesitamos el dominio propio, que necesitamos desarrollar ese fruto, pero también nos muestras que no es en nuestras fuerzas, que eres tú quien lo concede. Y hoy te pido, Señor, para mí, tanto para las personas que están viendo, que nos des ese dominio propio, que nos ayudes a desarrollar ese dominio propio, Señor, que nos guardes de la tentación, que nos des ese querer como el hacer para alimentar el espíritu y no la carne, que nos des la fuerza de voluntad ante los momentos de tentación, que nos apartes, Señor, y que nos santifiques a través de tu palabra. Oro, Señor, para que traigas libertad en cada vida, Señor, que tal vez he estado cayendo en pecado constantemente, Señor, y te pido que seas tú con tu espíritu levantándolo una vez más. Dice tu palabra que 7 veces cae el justo, pero asimismo tú lo levantas una y otra vez. Tú eres un Dios fiel, Señor, y nosotros solamente debemos permanecer en ti. Así que confío, Señor, en la obra que estás haciendo en mí, en cada uno de mis hermanos allí a través de la pantalla, Señor, que ellos hoy sean fortalecidos, Señor, y que les ayudes a levantarse una vez más, Señor, que hoy los levantes, Señor, y les adiestres, Dios, para pelear esta batalla. Sabemos que tú ya la venciste en la cruz, Señor, y que lo harás una y otra vez. Nos levantas, nos sustentas, Señor, y nos guiarás hasta que te veamos cara a cara en la eternidad, Padre. Gracias te doy en esta mañana, Dios, por este tiempo que pudimos tener dirigido por ti, Espíritu Santo, que cada palabra quede plasmada en nuestro corazón y dé fruto en el tiempo oportuno. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bueno, ese fue el devocional por el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ti, y si lo fue para ti, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no compartir este mensaje? Hoy hablamos del dominio propio. Esto es Faith and Legacy Talk, herederos de su gracia, juventud en sintonía con la palabra de Dios. Nos vemos